Tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde nos sintonizan en esta tarde. Estamos pues con un nuevo tema. Hemos tardado un poquito, pero aquí estamos con un tema ahora sobre el llamado Nuevo Testamento y sobre lo relacionado con el cristianismo. En esta página hemos dado muy pocos temas sobre cristianismo últimamente, en los últimos meses, y nos hemos dedicado más al estudio de la Biblia hebrea, o conocido también como Antiguo Testamento, ya que contiene un mundo de enseñanzas de las cuales seguiremos hablando en los próximos meses. Más sin embargo, es claro y es muy sincero saber que a muchas personas les interesa conocer más sobre el cristianismo desde la perspectiva de las ciencias bíblicas. Así que también en los próximos meses seguiremos hablando temas referentes a la fe cristiana, a la imagen de Jesús, de sus discípulos, del llamado Nuevo Testamento y todo ese tipo de temas que a muchas personas obviamente les interesa debido a la cultura donde hemos nacido, que es la cultura occidental, la cultura cristiana. Así que claramente, sí, así es, hay muchos temas de cristianismo desde la perspectiva de las ciencias bíblicas que nos tocará estudiar en el futuro, así que este es uno de tantos de ellos. Y es un tema interesante que me pareció bueno traerlo en esta tarde. No es un tema para nada largo, de hecho es bastante pequeñito, pero tiene conocimiento muy, pero muy importante. Ahora bien, entonces vamos a comenzar en esta tarde con este tema, esta charla pequeña sobre la fe del Nuevo Testamento y el título, ya lo vieron ustedes, es sobre la llamada inscripción de el nombre divino en la cruz de Jesús o Yeshua, conocido también, la falsa inscripción del nombre divino en la cruz de Jesús o Yeshua. Y esto viene pues basado en que existen enseñanzas de ciertos movimientos que tal vez has escuchado referente a que quieren traer una imagen hebrea o divina en todo sentido dentro de la imagen de Jesús o también conocido como Yeshua. En este caso, hay ciertas enseñanzas que son muy populares, lamentablemente, que enseñan que dentro del letrero que aparece en los evangelios, el cual era la acusación de Jesús en la cruz, realmente contenía el nombre divino, es decir, que está ahí decodificado el nombre de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, como una referencia a Jesús o que Jesús es el Dios. Para el cristianismo, para muchos cristianos, por supuesto, Jesús es el Dios encarnado del Antiguo Testamento, es decir, es Dios en la tierra y todo ese tipo de enseñanzas. Así que el decir que el nombre divino, Yahvé, aparece dentro o en la historia de Jesús, de su muerte y todo eso, y por supuesto en el momento de la crucifixión, para muchos es bastante agradable escucharlo y bastante creíble. Más sin embargo, pues nuevamente las ciencias bíblicas pues nos dicen otra cosa muy interesante. Ahora bien, esta enseñanza radica en el hecho de que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, pero en sí en todos los evangelios que tenemos, en los cuatro que tenemos dentro del Nuevo Testamento, se habla de que se puso un título dentro pues bueno, la crucifixión de Jesús, cuando él estaba en la cruz, y ese título, pues era obviamente la acusación por la cual él era condenado en ese momento. Ahora bien, esta enseñanza radica en la, pues, idea de que en ese título de crucifixión se encuentra el nombre divino, es decir, el nombre de Yahvé. Ahora bien, ¿esto es verdad o simplemente es un mito? Lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, esta idea tiene, por supuesto, bastantes, pues, errores y bastantes cosas que hoy estudiaremos de una forma muy, pero muy breve. Para empezar, debemos entender que esta enseñanza de que, pues, el nombre divino se encontraba en la inscripción de la crucifixión de Cristo o de Jesús es una enseñanza basada sobre todo utilizando solamente el Evangelio de Juan. Esta enseñanza se basa prácticamente en el Evangelio de Juan, ignorando el resto de los evangelios. Por ejemplo, leemos en el libro de Juan, conocido como Evangelio de Juan, capítulo 19.
verso 19 y 20, dice lo siguiente: Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, o solamente rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Esto tiene una enseñanza, por eso lo pusimos en rojo. Ahora bien, este es el evangelio, el conocido evangelio de Juan. Y entonces, como les comentaba, esta enseñanza de que el nombre divino aparece en esa inscripción, pues es simplemente basado prácticamente en el evangelio de Juan, repito, ignorando los demás evangelios. Pero obviamente esto tiene contratiempos y tiene problemas como los que veremos en esta tarde. Por ejemplo, que el evangelio de Juan para los historiadores es el más tardío de los 4 evangelios que tenemos. Es un evangelio que contiene una teología ya más realizada, más construida, ya que se fecha aproximadamente en el año 100 el evangelio de Juan, a diferencia del evangelio de Marcos, Lucas y Mateo, que son fechados dentro de otro tiempo más cercano a la vida de Jesús. Por ejemplo, el evangelio de Marcos se sitúa, según los estudiosos, en el año 70 antes, perdón, en el año 70 después de la vida de Jesús, por llamarlo así, o dentro de la época común para que se entienda mejor. Es decir, el Evangelio de Marcos es el más acercado en tiempo a la vida de Jesús y es el que se toma de una forma más histórica. Por eso ese Evangelio es una base para entender la creencia más original sobre Jesús de los primeros creyentes. Por ejemplo, en ese evangelio, en el evangelio de Marcos, no se habla del nacimiento de Jesús, como en el resto de los evangelios. Eso significa que para los primeros creyentes no era algo trascendente entender el nacimiento de Jesús, sino más bien su obra dentro ya de una edad adulta. Ya después el Evangelio de Juan, Lucas y Mateo ya hablan, sobre todo de Mateo y Lucas, ya hablan del nacimiento, de la concepción y ese tipo de cosas que hablaremos, repito, en otras clases, no ahora. Repito, hablaremos ya un poquito más de cristianismo desde la perspectiva de las ciencias bíblicas de ahora en adelante, porque son temas que nos han pedido y también son temas que a muchos les interesa debido a que han nacido en un mundo cristiano. Ahora bien, entonces decíamos, el Evangelio de Marcos es por excelencia el Evangelio más antiguo, donde sitúa escritos y también relatos sobre Jesús de una forma más histórica, si lo queremos ver así. El Evangelio de Lucas y Juan y Mateo, perdón, son un poquito más tardíos y el Evangelio de Juan aún más tardío. El Evangelio de Juan es un evangelio más teológico, un evangelio que describe la imagen de Jesús de una forma más de fe que histórica. Entonces, dentro de este evangelio, repito, se encuentra esto que leímos hace un momento, de que en ese letrero que le pusieron en la cruz a Jesús, que es la acusación por la cual estaba siendo condenado por Roma, no por los judíos, sino por Roma. Bueno, entonces, en este caso, pues esta inscripción decía supuestamente Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Y entonces esta enseñanza ignora que Juan es el evangelio menos histórico de los que tenemos hasta ahora, además de que Juan muestra una teología más desarrollada, ya que está en un tiempo más tardío, más alejado a la vida de Jesús, para que se entienda. El Evangelio de Juan está muy alejado, es el más alejado de la vida de Jesús, me refiero en tiempo. Ahora bien, y por lo tanto se muestra un Jesús más divinizado desde el principio, ¿no? En el principio era el verbo y fue todo ese capítulo de Juan 1, ahorita parafraseando, no lo tengo de memoria, disculpen, pero parafraseando, ustedes lo conocen, Juan capítulo 1, donde habla de la divinidad de Jesús, si lo queremos ver así, ¿no? Donde habla del verbo y que el verbo se encarnó y todo ese tipo de ideas. Entonces estamos hablando de una teología ya más construida, a través de los años y también de una teología ya más de divinización de Jesús que no se vio en los primeros cristianos. Ahora bien, los evangelios sinópticos no contienen la misma expresión sobre este letrero que el libro de Juan. Ahora bien,
Supuestamente entonces, este letrero escrito en hebreo, ahorita veremos esa aclaración, en hebreo, en griego y en latín decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos, según el Evangelio de Juan. Ahora bien, sobre esto aclaramos lo siguiente, los evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, tienen la misma frase, sí es verdad que tienen la misma frase, más sin embargo, esta frase aparece de otra forma, aparece de una forma más cortita, pero también aparece pues diferente al libro de Juan. Entonces, el evangelio más antiguo, que es Marcos, en su capítulo 15, verso 26 dice, y estaba puesta la inscripción de su causa, de la causa de su condena, el rey de los judíos. Entonces, aquí simplemente es una expresión corta, no como en el libro de Juan, el rey de los judíos, nada más, se acabó. No dice Jesús de Nazaret, rey, no, aquí solamente el rey de los judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no se habla de Jesús como como nazareno, su origen ni nada, simplemente el rey de los judíos. En Lucas capítulo 23, 38 dice, había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. También no dice Jesús el Nazareno, rey de los judíos, sino es parecido a Marcos y dice, este es el rey de los judíos. El libro de Mateo dice, sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena, que es, este es Jesús, el rey de los judíos. Esta frase ahora sí ya se parece un poquito a la de Juan, más sin embargo tampoco es la misma, porque dice, este es Jesús, el rey de los judíos. No dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo siguiente, porque si tú nunca habías escuchado esto, lo escucharás en esta tarde. Esta es una enseñanza popular, lamentablemente, pero ignorando, como muchas veces, la teología, el entorno histórico, lingüístico y de todo tipo que realmente o como realmente la Biblia tendría que ser estudiada. ¿Y por qué digo esto? Porque esta enseñanza, como recalcando divinidad en Jesús o otro tipo de cosas, esta enseñanza dice que en este letrero del que hablan los evangelios estaba decodificado el nombre divino, pero hoy vamos a ver que eso no es verdad. Entonces, en la pantalla tú tienes una imagen de lo que ellos enseñan. Si nunca lo habías escuchado, pues repito, lo aprenderás en esta tarde y pues ya sabrás que esto es una pues tergiversión como muchas otras cosas, ¿no? De los pasajes de la Biblia, como muchas veces se hace dentro de la religión para confirmar o para, sí, para confirmar su fe o para dar fuerza a la creencia que ellos tienen. Entonces, la enseñanza es la siguiente. Se dice que en este madero, donde estaba escrito la condena a Jesús o a Yeshua, escrita, repito, según el Evangelio, en hebreo, en griego y en latín, entonces esta inscripción, entonces, según ellos, tomando cada primer letra de esta frase, se construiría el nombre divino, el nombre del Dios Yahvé. Es decir, el nombre del Dios Yahvé consta de cuatro letras, Yud, Hei, Bat, Hei. Cuatro letras conforman el nombre divino. Eso es real y se ha traducido de diferentes formas. Pero estas cuatro letras, según ellos, según esta enseñanza, pues también aparece dentro del madero de Jesús. Y es que se toman, repito, la primera letra de cada palabra, la letra inicial de cada palabra, y entonces se toma la Yud de Yeshua, la Heit de Hanosri, después ponen esta palabra que es Bemelech y Bat, ahorita lo explico para que no te confundas o para que no se te haga difícil, y por último Hayudim, que significa los judíos, y es la Hei otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Hay muchos problemas. Número uno, como ya vimos, número uno es que no todos los evangelios tienen la misma frase. Por ende, no todos los evangelios van a tener las mismas letras iniciales a cada palabra. Entonces, ya vimos que no todos los evangelios concuerdan como en muchas otras cosas, no todos los evangelios traen la frase idéntica. No es una frase que se repita de una forma idéntica. Eso es número uno.
Lo segundo, Juan es un evangelio ya tardío. Y lo tercero, ya hablando de Juan, ya en específico, si los otros puntos no son demasiado fuertes, debemos entender que esta inscripción que se dice que estaba en hebreo, ahorita lo vamos a aclarar que ni tan siquiera era hebreo, pero vamos a ir a eso más adelante. Esta inscripción, si tomamos la primera letra de cada palabra, que es en hebreo, Yeshua Hanosri, y ellos dicen que es Bemelech HaYehudim, si tomamos cada letra, supuestamente se conforma el nombre divino. El problema es este, que la gramática de esta expresión que según ellos tradujeron del español al hebreo o de un idioma al hebreo que aparece en los evangelios o del griego al hebreo que según ellos tradujeron, esta frase que aparece en Juan la tradujeron del griego, del español al hebreo para formar esta frase, está mal. Desde ahí empezamos. ¿Por qué está mal? Número uno, debes entender y conocer que no existen originales manuscritos en hebreo del libro de Juan. Tal vez en algún momento escuchaste a algún maestro decir este disparate, porque yo lo escuché, por eso te lo digo. Hay gente que afirma que existen manuscritos originales, si lo queremos ver así, del libro de Juan en hebreo. Afirman que existen. ¿Quién los encontró? Pues nadie, porque ningún historiador se atreve a decir tal disparate. No están, no es que nosotros los queramos esconder, es que simplemente no existe algún manuscrito antiguo en hebreo del libro de Juan. Hay algunas traducciones, pero que ya son bastante tardías y provienen de griego. El griego lo tradujeron al hebreo, pero no se escribió originalmente en hebreo o arameo. Ahora bien, esto es importante entender porque hay maestros que afirman que existen originales. Eso es lo primero. Bueno, ya que entendimos que no hay originales, manuscritos originales encontrados hasta ahora del libro de Juan, del Evangelio de Juan, del cual estamos hablando, debemos entender entonces que al no haber originales, manuscritos originales de ese libro, lo que hicieron ellos es tomar esta expresión de Juan que vimos hace un momento, Juan 19:19. Esta expresión la tomaron, que tienen en pantalla. Supongamos, yo la tomo en español, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, o tal vez de un manuscrito griego, que sea ya antiguos, tomo el manuscrito griego y lo traduzco yo a mi forma al hebreo, porque pues aquí dice que estaba en hebreo, así que yo lo tengo que traducir en hebreo. Entonces ahí ya es una traducción de esos maestros. No es algo que se encuentre, eso lo debes de entender, no es algo que se encuentre en algún manuscrito original o algo así, no, es una traducción que ellos mismos están sacando de la manga. El problema es este, que esa traducción del griego, del español o de cualquier otro idioma que ellos hicieron al hebreo está mal. ¿Por qué? Porque en esta expresión que ellos usan para decir que cada letra da lugar a una de las letras del nombre divino, cada inicial, está mal gramaticalmente, porque aquí en esa expresión dice Yeshua el Nazareno y rey de los judíos. No dice como está en el libro de Juan, Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos, sino que aquí añaden, para dar sentido a esta enseñanza del nombre divino, añaden esta letra que para nosotros es la V y en hebreo es la Bab, así se llama, Bat, que es la letra 6 del alefato hebreo. Entonces, para nosotros sería V. Bueno, añaden esta V, esta Bat, a su traducción. Repito, es su propia traducción porque no existe manuscrito hebreo para checarlo. Entonces, de su propia traducción añaden la V o la Bab para dar sentido a esta enseñanza y formar la expresión o el nombre Yud-Hei, Bat-Hei o YHVH, que es el nombre de Dios, por decirlo así. Entonces, esta V no tendría que estar ahí, ya que la Bab colocada de esta forma en hebreo se traduce como y, es decir, y rey, y hombre, y animal, y casa. Es decir, simplemente se utiliza para unir las palabras, ¿no? Así que aquí dice Yeshua Hanosri Bemelech Hayudín, que traducido significa Jesús el Nazareno o Yeshua el Nazareno y rey de los judíos. Es decir, así no aparece en el libro de Juan. Y rey de los judíos no aparece. Simplemente ellos añadieron esta letra
para dar sentido a esta enseñanza. Así que intentaron cuadrar a toda costa, el nombre divino dentro del madero, supuestamente de Jesús. Obviamente esto es una, pues, es que así funciona la teología, perdóneme, así funciona. Es como la teología intenta como meter su creencia que no es válida en cualquier parte. Es decir, que si tú tienes una caja de ese tamaño, que es la verdad histórica del escrito, la teología es el doble de eso. Así que intentan meter el doble de tamaño en una caja más pequeña y por lo tanto tienen que hacer recortes, tienen que romper, tienen que hacer infinidad de cosas para poder meter sus creencias dentro de la historicidad de la Biblia. Y por lo tanto, inventan este tipo de cosas, pero no son las únicas, sino son muchas, pero muchas más, que es lo que intentamos enseñar en este canal para que tú te des cuenta que sí es importante estudiar la Biblia desde otra perspectiva y no solamente la de la teológica, la de fe, la que escuchas cada 8 días en tu iglesia, sinagoga o donde tú acudas, que existe otra forma más, ¿cómo llamarlo? Pues inteligente, sin ofender, de estudiar la Biblia, una forma más específica, más terrenal, pero también más intelectual. Por lo tanto, repito, esta expresión en hebreo está mal, no está compuesta correctamente y ¿por qué lo hicieron? Pues para darle sentido a ese tipo de enseñanza que ellos llevan, obviamente está sumamente mal. Así que este tipo de enseñanzas fueron sacadas de la nada, fueron sacadas, perdóname la expresión, de la manga, y pues bueno, así funciona la teología, así funciona la fe, es, eh, contradice a las ciencias. Ahora bien, y a la historia muchas veces. El problema del hebreo, como ya vimos en el pasaje de Juan 19, dice que este título de Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, también estaba escrito en hebreo, dice así el verso 20. Bueno, leo el 19 y el 20 para que se entienda bien. Juan 19, 20 dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Juan 19, verso 19 y 20. Ahora bien, entonces de aquí se basan a traducir supuestamente pues esta expresión al hebreo, porque repito, y es importante que lo aprendas, no existen manuscritos originales en idioma hebreo del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento no hay, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento sí hay, pero del Nuevo Testamento no. Ahora bien, hay unos, pero son de la Edad Media, como Mateo de Dutilet, y hay otro evangelio también muy famoso, eh, Mateo Shentop, que están en hebreo, pero son de la Edad Media y fueron traducidos realmente del griego. Es decir, no son manuscritos antiguos ni originales, si los queremos ver así, desde esa perspectiva. Así que, repito, bueno, aquí dice que estaba escrito ese letrero de la condena de Jesús en hebreo, en latín y en griego. Aquí viene algo interesante, miren. El arameo era una lengua internacional que se hablaba y se escribía desde la India y hasta Kush, en Sudán. Desde la época persa, convirtió el arameo en una lengua, en la lengua cultural, en la lengua más importante y comercial desde 500 años antes de Cristo. El arameo era muy importante, inclusive desde antes. El arameo, perdón, era muy importante, y los hebreos, los judíos, lo conocían bien y lo usaban definitivamente. Las letras, mira, esto ni lo tenía en el tema, pero lo recordé, las letras que nosotros entendemos como hebreo, aquí se ven un poquito mejor. Estas letras que tienes hasta arriba, que se conoce como hebreo moderno y demás, o hebreo cuadrado, estas letras vienen desde mucho tiempo atrás, pero esas letras son de caracteres arameos, es decir, estas letras no las inventaron los judíos, estas letras son arameas y ellos las aprendieron en Babilonia. La escritura hebrea evolucionó cuando ellos se subieron en Babilonia porque la escritura que traía el pueblo judío era más arcaica, más antigua.
menos evolucionada, el conocido hebreo paleo, que tal vez lo has escuchado o después lo verás en algún tema. El caso es que ese hebreo era pues más anticuado, si lo queremos ver así. Los caracteres no eran tan avanzados y cuando ellos llegan a Babilonia, conocen este tipo de letras y las adoptan y desde entonces usan estas letras para escribir el hebreo. Así que estas letras son arameas, no son de origen hebreo, judío, son arameas, del idioma obviamente arameo. Entonces, por lo tanto, el arameo toma mucha importancia en el pueblo judío, tiene varias etapas el arameo, pero el arameo se habla en la tierra de Israel, pero también se habla en varias partes del mundo, desde la India hasta Kush, por causa de la expansión del imperio persa, del imperio babilónico y demás. Entonces, el hebreo, por lo tanto, se usó sobre todo para escritos religiosos, en la sinagoga con las escrituras que se leían en hebreo, la recitación del Shema, que es una oración judía muy importante, y varias otras oraciones y bendiciones se hacían también en hebreo, en un entorno religioso. Por lo tanto, el hebreo fue como el idioma literario religioso de Israel. Es decir, que el hebreo se usaba, sí se usaba el hebreo en los tiempos de Jesús, sí, pero de una forma más litúrgica y religiosa, no de una forma común. Es decir, en el hogar común, en los días de Jesús, el arameo tenía parte en la vida cotidiana y casi todo el mundo lo hablaba. Era el idioma materno con el que todo judío nacía y crecía, y los intercambios familiares, de vecindarios, las transacciones comerciales, todo se hacía en arameo. El hebreo se usó sobre todo en entornos religiosos, en la sinagoga, en las escrituras, como ya les había comentado, y en todo eso. Pero el arameo era la lengua vernácula, la lengua popular del primer siglo, es decir, de los días de Jesús. ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque es importante entender que la lengua madre del pueblo judío en el primer siglo era el arameo y no el hebreo. Por lo siguiente, por lo siguiente, ¿qué idioma habló Jesús? Arameo, sin lugar a dudas. Arameo. Posiblemente también sabía hebreo, sin duda, y griego, además de eso, porque el griego también sabía implantado bastante en Israel desde la ocupación griega, que ellos fueron invadidos por los griegos 300 años antes de Cristo, y desde ahí también el griego quedó permanentemente en Israel en esos tiempos. Así que también había griego, también había latín por Roma, que estaba pues gobernándolos en ese tiempo, por Roma, había latín, había otros idiomas, sí, pero el arameo era la lengua vernácula, la lengua popular era el arameo, no era el hebreo, sino el arameo. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque en Juan 19:20, en griego, porque los manuscritos más antiguos están en griego del libro de Juan, no en hebreo. Bueno, en griego, en Juan 19:20, donde dice que se le puso, por ejemplo, el título que muchos judíos leyeron y estaba escrito ese título en hebreo, latín y griego, realmente la palabra que aparece ahí en griego para referirse o la cual se tradujo como en hebreo, que fue escrita en hebreo, significa otra cosa. ¿Qué significa? Bueno, Hebraisti es la palabra que aparece en griego en esa parte de la Biblia. Hebraisti. Y Hebraisti no significa directamente hebreo, sino Hebraisti se refiere realmente al idioma que se hablaba o que hablaban los hebreos, que es diferente. Esto cambia la perspectiva de las cosas. Y las traducciones, una vez más, nos juegan, valga la redundancia, nos pasan una mala jugada. Porque cuando tú lees el libro de Juan en español, dice, había este letrero escrito en hebreo, griego y latín. Y ya, se acabó. Por lo tanto, todos damos por un hecho que esta parte del letrero, este letrero, por eso ahí aparece una imagen que te puse, por eso ponen esta imagen, en internet tú encuentras esta imagen en hebreo, ¿no? Ok. Bueno, entendemos que era hebreo normal, mas sin embargo el griego no se refiere
al idioma hebreo, se refiere a la lengua que hablaban los hebreos. Y eso está ahí, lo puedes comprobar, por eso estoy poniendo las capturas de pantalla para que tú lo compruebes, o sea, no es un invento, que en griego, en Juan 19:20, donde en español lo tradujeron como escrito en hebreo, aparece la palabra hebraiti. Y entonces, hebraisti, no significa directamente hebreo, sino la lengua que hablaban los hebreos. Y esto lo puedes comprobar tan fácil si tú tienes la concordancia Strong, un diccionario usado mucho en el cristianismo. En la concordancia Strong de griego del Nuevo Testamento, en el número 1447, dice hebraisti, que es la palabra que aparece en esta parte de Juan, y no se refiere simplemente al hebreo, sino se refiere al arameo. Aquí está, se refiere al arameo o al idioma judío caldeo. Esto es arameo, ¿ok? Se refiere al arameo. También en el 1446 de Strong aparece lo mismo, es braisti, significa la lengua vernácula aramea de Palestina. Lengua vernácula popular, la que se hablaba todo el tiempo, aramea de Palestina, caldeo, es decir, todo eso. También podría ser traducido como hebreo, pero por eso vimos la historia, que históricamente el hebreo no era la lengua popular. Por lo tanto, si tú pones un letrero para que todo el mundo lo vea y dentro de un entorno que no es religioso, porque eso era una condena, ¿no? De muerte a alguien que se había rebelado contra César, no lo van a poner en una lengua sagrada para ellos o de escritos sagrados. Lo pusieron en la lengua vernácula, en la lengua que todo el mundo entendía y leía, que era el arameo. Así que este letrero, hebraisti, dice el griego, estaba en eso, estaba en arameo, estaba en la lengua vernácula de esos días de Judea del primer siglo. Por eso te puse una parte de historia. El arameo era la lengua más hablada de Judea del primer siglo, la lengua que habló Jesús seguramente en esta tierra. Antes que el hebreo fue el arameo en ese tiempo. Yo sé que para muchos esto les molesta escucharlo porque se han enfocado mucho en sacar raíces hebreas del cristianismo y en comprobar a toda costa que la lengua sagrada es el hebreo y que no sé qué tanto. Sí, pero por encima de tus intereses religiosos, pon, por supuesto, la ética de la verdad, la ética histórica, de entender realmente qué pasó en esos días. Y el hebreo no era la lengua popular. Y no es porque yo lo diga, ni es porque yo lo quisiera o lo quiera así, sino porque es la verdad histórica. El hebreo no es la lengua popular de Judea del primer siglo de los días de Jesús, es el arameo. Por lo tanto, el mismo griego lo confirma. Ese letrero no estaba escrito en hebreo seguramente, sino en hebraisti, que es arameo, la lengua popular de Judea del primer siglo. Por lo tanto, estos y más argumentos hacen esa teología de que el nombre de Yahvé estaba sobre el madero de Jesús en una falacia, en una mentira y en un mundo irreal históricamente hablando. La teología es un mundo irreal, un mundo donde tú puedes creer lo que quieras, donde puedes decir lo que quieras y no hay que comprobarlo. Las ciencias bíblicas son otra cosa. Aquí necesitamos comprobar realmente con cosas certeras todo lo que se enseña. Aquí no podemos inventar absolutamente nada y si no lo sabemos, pues mejor decimos, no lo sé, a que inventemos las cosas. Bibliografía de esta tarde, repito, no era un tema largo, pero bueno, sí quise traerlo, sí tuve la intención de hacerlo, ya que me parece un tema interesante, además de que, repito, estudiaremos más cosas en los próximos meses sobre la vida de Jesús y el Nuevo Testamento, repito, desde una perspectiva de ciencias bíblicas. Dos libros recomendables donde puedes aprender más sobre la vida de Jesús, la muerte de Jesús, históricamente hablando, y no con teología. El proceso a Jesús de Paul Weinter, un libro que muchos han leído y es siempre recomendable. Esto está muy bien, tiene el propósito de erradicar el antisemitismo en el mundo y tiene muchas cosas buenas. Así que el proceso a Jesús, recomendable. Este está gratis en internet y la verdadera historia de la pasión
del doctor Antonio Piñero y el profesor Eugenio Gómez Segura. Este libro también está en español, obviamente, y pues nada, también está bastante recomendable, muy fuerte de leer. Tiene temas bastante, ¿cómo llamarlo? Que si eres pues muy creyente en Jesús y todo eso, no te van a gustar tanto escucharlas o leerlas, pero vale la pena, porque vas a probar tu fe y vas a sacudir tus creencias más profundas y eso te va a llevar a niveles espirituales inclusive e intelectuales más altos. Así que la verdadera historia de la pasión del doctor Antonio Piñero, Eugenio Gómez Segura, según la investigación y el estudio histórico. Estos dos libros son por hoy la recomendación, obviamente bastante recomendables ambos libros. Así que hasta acá la charla de esta tarde. Repito, no era una charla larga ni un tema como algunos que hemos tratado, pero es importante alimentar el conocimiento, alimentar el intelecto, aunque sea en pequeños temas. Así que espero que te encuentres muy bien en esta tarde. Gracias por seguir el canal, por seguir recomendando el canal, por compartir los videos y por invitar a más personas a conocer este tipo de pues temas que lamentablemente no se escuchan muy a menudo, pero que son bastante interesantes, ¿ok? Bueno, mi nombre, Donato Martínez Montalvo, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y pues nada, nos despedimos esperando que se encuentre muy bien, que tenga un muy buen fin de semana y nos saludamos muy pronto con más temas del Nuevo Testamento ahora que empezaremos a tratar, pero también de la Biblia hebrea, que trataremos cosas impresionantes sobre la mitología dentro del Génesis. La mitología dentro del Génesis es verdad el relato de la creación, existió Adán y Eva, el pecado original de donde sale, la serpiente en el Edén, muchos temas, Caín y Abel, etcétera. Hay infinidad de temas dentro del Génesis y pronto tocaremos esos temas sobre la mitología dentro del Génesis. Así que no te pierdas los temas, síguelos y nos saludamos pronto. Ten excelente fin de semana y un fuerte abrazo. Hasta pronto.